Bueno, estamos con Horacio Guitú. Creo que Horacio no necesita mucha presentación, ¿no? Tiene un máster y un doctorado en PhD en Iowa State University y está a cargo del programa ERA, la evaluación genética de Angus. Gran conocido y amigo, ha dado varias conferencias para Ciale. En este caso lo va a acompañar después al final Agustín Curuchet, la asociación de Angus también. Nos va a hablar sobre la evaluación genética Angus, sobre la prueba genómica. Le pedimos, no vamos a demorar más porque le pedimos a Horacio que hablara de muchas cosas para aprovecharlo, y entonces vamos a ver si la podemos comprimir en el tiempo que tenemos. Así que adelante, Horacio. Muchas gracias por anticipado. Siempre bienvenido acá a Ciale, ¿no? Adelante nomás, Horacio. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco a Ciale, a Fernando Pesteguía, a Joaquín Álvarez, por la invitación que me han hecho para dar esta disertación por Zoom. Y desde ya a la audiencia que está presente, donde habrá colegas, productores comerciales, criadores y que están de alguna manera asociados a esta temática. Lo que quiero destacar es un poco la labor de Ciale. Por la presentación de Fernando y Joaquín, vemos que usan todas las herramientas que están disponibles. Mi idea al principio es hablar de los tres objetivos que uno tiene en bovinos para carne, en forma macro, que es, primero, maximizar la eficiencia reproductiva. Animal que no nace, su tasa de crecimiento es 0. Después lo que queremos es que tenga una buena precocidad de crecimiento y, sin ninguna duda, el producto final, en lo que hace a rendimiento y calidad de carne, es muy importante. Siempre es bueno y debe hacerse lo que es la selección visual o fenotípica del animal, y hay gente muy capacitada, jurados, cabañeros, criadores, y tienen muchas virtudes, y sin ninguna duda siempre hay que hacerla. Pero bien, como hablaron Fernando y Joaquín, sabemos que después de eso, con solo la selección visual no alcanza, es decir, no es suficiente. Y voy a explicar por qué. Para poder hacer una selección complementaria, porque las dos son complementarias, la objetiva y la fenotípica, lo que tenemos que hacer es empezar a medir, pesar, ecografiar, codificar por código de manejos, y ahora viene esto de estudiar ADN. Y si logramos hacer eso, podemos obtener test clásicos, que para los que es algo nuevo lo explicaremos, pero básicamente el mérito genético de un animal expresado, como ellos mencionaron, de una manera que le da un número positivo, negativo, 0, si se encuentra en el promedio. Y a esto ahora se le puede agregar el ADN y podemos pasar de los DEP clásicos a los DEP enriquecidos. Entonces, esto de pesar y medir es sumamente necesario, y todos los criadores, aquellos que comercializan reproductores, tienen que hacerlo. Hay también que tomar ultrasonidos en 4 características que nosotros normalmente hacemos, y ahora se agrega esto del análisis de ADN, por lo cual necesitamos de alguna manera tomar muestras de ADN, como vamos a explicar.
Voy a explicar un poco cuáles son las limitantes de solamente quedarnos con la evaluación visual. En primer lugar, un juez no puede decir nada viendo un animal, ningún juez. Si un animal va a causar problemas de parto o no. Entonces, evidentemente, necesitamos medir características asociadas a problemas de parto, como peso al nacer, por ejemplo, y facilidad de parto. Tampoco ningún juez puede decir nada o confundir lo que es conformación corporal de composición corporal. Entonces, esto lo que tenemos que hacer es medirlo. Acá tenemos un ejemplo donde vemos dos carcasas y vemos que quizás visualmente parecen iguales, pero cuando medimos composición son totalmente diferentes. Otra limitante es, si uno quiere seleccionar visualmente algún reproductor por área de ojo de bife, bueno, lógicamente es imposible. Entonces, nosotros queremos reproductores que generen estos tipos de novillos y no este tipo de novillo. Entonces, tenemos que seguir midiendo. Y si uno quiere de alguna manera ver lo que es grasa intramuscular, hay que medirla. Y estas son las escalas de lo que es el margin o el veteado de la carne. Y la única manera de seleccionar por estas características es medirla. Si uno quiere seleccionar por rendimiento, como lo hace Estados Unidos, de alguna manera tiene que medir características asociadas al rendimiento. Y estas son área de ojo de bife y espesor de grasa dorsal, dos características muy asociadas al rendimiento. Todas estas características las hemos estado midiendo en Angus, y esta es la evolución de cómo ha crecido el programa. Nosotros empezamos con 10.000 animales y hoy tenemos una base de datos de 600.000 animales. Empezamos con solo 17 cabañas en el año 89, 31 años atrás, y hoy tenemos 512 cabañas que mandan datos al ERA. Y estas están distribuidas en 10 provincias, donde tenemos los Angus presentes. Empezamos ecografiando solamente en 20 cabañas, hoy tenemos 247 cabañas que toman datos de ecografías y nos producen 100.000 animales medidos por ultrasonido. En el resumen de Padre, lo que nosotros hacemos es publicar los toros activos, y este año, como decía Fernando, hemos publicado en el resumen 2020 1.500 toros que están activos, pero también esos 1.500 toros que están activos tienen características que hacen al rendimiento y la calidad de la carne. No solo la parte de características asociadas a la eficiencia reproductiva y al crecimiento. Si uno quiere ver los animales ecografiados, acá estamos casi haciendo igualdad de género, porque estamos midiendo machos y hembras en la misma proporción en nuestra base de datos. Y eso nos ha permitido tener desde hace 30 años una evaluación objetiva de reproductores en la raza Angus, la cual voy a explicar brevemente algunas de lo que nosotros hacemos para conectar esas 512 cabañas que toman datos en distintos sistemas de producción, en distintas localidades, y lo que tenemos que hacer es unir esas bases de datos. Y eso lo hacemos en base al uso del toro de referencia, que es un toro que de alguna manera conecta las cabañas. No es un toro particular en sí, sino que la inseminación artificial genera ancestros entre todas las cabañas, a través de esos toros que han tenido alto impacto y que siguen teniendo impacto toros nuevos. Entonces toda la base de datos está conectada genealógicamente, lo cual nos permite tener la certeza de que estamos analizando bien la información. Entonces la inseminación artificial es
no solo algo que proyecta y que de alguna manera se traslada al mejoramiento animal a través de los toros, sino que nos conecta a las bases de datos. Entonces, muchas veces la gente habla de pesos, como si el peso fuera un dato puramente genético. Y realmente el peso no es un dato puramente genético. El peso, lógicamente, es la resultante de un sistema de producción donde se generaron esos pesos al destete, esos pesos finales, y diferencias de pesos no tienen mucho sentido, porque las diferencias de pesos son diferencias de genética y de ambiente. Y nosotros queremos comprar reproductores por diferencias genéticas y no por diferencias de ambiente. Generalmente, como ustedes saben, donde más se preparan los toros es en exposiciones, donde el ambiente es muy fuerte. Entonces es necesario que esos toros empiecen a tener hijos y después ver cómo esos hijos se comportan en distintos sistemas de producción y eliminar ese ambiente. Entonces queremos quedarnos de esos pesos con solo diferencias que son genéticas y no diferencias que son ambientales. Y para eso surgen los DEPs, que son diferencias esperadas entre progenie, pero puras diferencias genéticas, que para algunos que están en la audiencia esto es obvio, y para otros quizás no. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de qué son los DEPs, que me pidió Ciale un poco que haga. Y básicamente, si tenemos acá una distribución de pesos al nacer, tomando un promedio al azar, esta es la distribución de ese peso. Ahora, lo que nosotros hacemos, si sacamos los efectos ambientales, nos quedamos con puras diferencias genéticas y transformamos estas diferencias de pesos en DEPs. Y sabemos qué animales, en este caso para peso al destete, incrementan el peso del destete, o cuáles lo bajan, o cuáles están en una situación promedio. Pero lo bueno que tiene es que son puras diferencias genéticas, no diferencias de peso. Se expresan en kilogramos igual que los pesos, o igual que cualquier unidad de medida. Entonces, ¿qué son y cómo lo utilizamos? Ustedes lo conocen. En general, la típica expresión, que si tenemos un promedio, por ejemplo, por decir algo, de 210 kilos en peso al destete, y tenemos el toro B, que es más 16, el toro A, que es más 16, y el otro toro que es más 6, sabemos que las diferencias genéticas son las diferencias entre los DEPs. Así que si queremos cuántos kilos más nos va a dar el toro A en sus progenies, con respecto a si usamos el toro B, lo único que tenemos que hacer es restar los DEPs. El promedio mucho no importa. Siempre hay que restar los DEPs. Y esos son 10 kilos. En peso al nacer, como decían y han puntualizado hoy, en toros de facilidad de parto, que el Ciale, por lo que he visto, tiene mucho material genético para usar en vaquillonas. Lo que queremos es al revés. Lo que queremos es animales a veces negativos en peso al nacer para esa categoría, que es la que más problemas de parto genera. Y entonces, en este caso, el toro B va a generar progenies con respecto a las progenies del toro A, que van a tener 5 kilos menos de peso al nacer. Lo cual, básicamente, esto es lo que son los DEP de esos toros. Y básicamente, si esos toros producen y vemos sus progenies, vemos que realmente esa diferencia de 5 kilos se ve bien plasmadas entre el toro A y el toro B. Ahora, acá hay que tener en cuenta una cosa. Cuando uno habla de los DEPs, habla de diferencias esperadas entre progenies. Estas son las progenies del toro B para peso al nacer, y estas que están acá son las progenies del toro A para peso al nacer. Entonces no quiere decir que siempre el toro B o el toro A van a dar 5 kilos de diferencia el uno con el otro. Lo que sí quiere decir los DEPs es que la diferencia entre los promedios de los hijos del toro B y del toro A van a ser 5 kilos. Esa es la interpretación correcta de los DEPs.
Entonces, lo otro viene, ¿qué fuente de información nosotros usamos? Bueno, usamos todos los datos que podemos, y eso es los datos que medimos, lo que son la propia performance, en principio, de los animales, a medida que van creciendo, su propio dato. Si ese animal es toro padre, bueno, tenemos datos de progenie que podemos agregar, y a su vez, si hay parientes que tienen datos, toda esa información realmente la usamos. Y con eso calculamos lo que son los que se denominan DEP clásicos. Ahora bien, decían hoy, interpretar un DEP solamente en base al valor absoluto de los DEP no es suficiente. Hay que ver la precisión de los DEPs. Porque si la precisión es muy baja de los DEP, no tiene mucho valor predictivo. Entonces, todo DEP va siempre acompañado de una medida de precisión. Y después Fernando mencionó algo que es importante, que uno no quiere extremos. Entonces, cuando uno ve un valor absoluto en valores de DEP, en crecimiento, previamente hay que ver los rangos de la raza. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es extremo? No queremos toros sumamente extremos en crecimientos, porque los sistemas de producción son diferentes y hay que usar la genética adecuada o los toros adecuados al sistema de producción y al plantel donde se van a usar esos toros. Y sin ninguna duda, desde el punto de vista de cómo se ubican esos DEP, es muy importante mirar los percentiles. Es decir, de todos los toros evaluados, si esos toros están en determinado porcentaje de liderazgo para ciertas características de acuerdo a lo que uno quiere. Quizás uno no quiere exactamente los toros que están en el 1%, porque indicaría para crecimiento, por ejemplo, peso final, animales con DEP demasiado altos, que el sistema de producción no lo puede sostener. Entonces hay que poner la genética adecuada en cada lugar. Y después está el cambio posible, que nos indica, si sabemos la precisión, sabemos si es baja la precisión, podemos predecir cuánto ese animal va a cambiar de una generación a la siguiente evaluación. La precisión básicamente depende de la cantidad de animales que evaluamos para calcular el DEP. Cuanto mayor cantidad de animales, mayor precisión. Y los rangos, esto que le decía. Por ejemplo, si yo le digo para área de ojo de bife, cuánto es mucho, cuánto es poco. Si le digo 5, uno no sabe si es mucho o es poco. Ahora, si veo los rangos de área de ojo de bife, veo qué son los valores más extremos y dónde realmente queremos ubicar. Y lo que decía realmente Joaquín y Fernando, no queremos totalmente animales extremos en peso final, porque nos llevamos puesto tamaño. Entonces hay que buscar la genética adecuada y los números adecuados para cada situación. Estos son los percentiles, donde nos indican los valores que el animal ranquea dentro de esa evaluación genética para cada una de estas características de interés económico. Después uno tiene que saber qué es lo que está buscando y cómo posicionarse. Acá tenemos el 50% y por acá los animales, entre comillas, superiores. Depende de cada característica. Entonces, lo que sí quiero explicar qué es el cambio posible. Porque no solo por el cambio posible, sino para interpretar lo que es la precisión y el DEP. Entonces acá tenemos dos toros, los dos con el mismo DEP, para simplificarla, pero con dos precisiones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué están indicando esas precisiones? Pues lógicamente, si esto animal, la precisión va de 0 a 1, cuanto 1 es de mayor precisión, si este animal es de una precisión 0,85, quiere decir que si se agregan más datos en la próxima evaluación, va a cambiar poco. ¿Cuánto va a cambiar? Bueno, hay una tabla que entramos por la característica y por las precisiones, y dice, bueno, este animal que está acá, que es 15, si le agregamos más datos con esa precisión tan alta, mucho no se va a mover. Quiere decir que este DEP, de alguna manera, hemos llegado a predecir su casi verdadero mérito genético. En cambio, si tenemos este animal que tiene el mismo valor de DEP, pero con una precisión 0,25, estamos en este caso,
el DEP es el mismo, pero en la próxima evaluación, cuando se agreguen datos, los cambios son mayores y es esta la situación. Entonces, la interpretación correcta de los DEP no es solamente restar los DEP, sino ver la precisión y en base a esa precisión ver el cambio posible y tomar las decisiones que son de riesgo en el fondo, porque eso es lo que indica la precisión. Algunos piensan que hay ciertas características que como están correlacionadas positivamente, y es cierto, como peso al nacer, peso al destete, peso final, tienen correlaciones altas, uno no puede conseguir animales que tengan un DEP bajo en peso al nacer, que lo puede usar en vaquillonas, pero a su vez que tenga un buen potencial de crecimiento. Eso es lo que realmente quiero. Pero realmente, si tengo datos, eso lo puedo lograr. Porque primero hay que entender que es una correlación. Esto es peso al nacer, gobernado por un grupo de genes, que son estas letras que están acá, y este es peso final, gobernado por otro grupo de genes. Y si están correlacionados, tiene que haber genes comunes entre las dos características. Y acá hay genes comunes, y eso hace que estén correlacionados. Entonces la idea es generalmente que, bueno, si es un animal de alto potencial de crecimiento, voy a tener que llevarme puesto el peso al nacer. Y eso no es así, porque si esta es la correlación genética, cada uno de estos puntos es, de alguna forma, un animal. Entonces este es un animal que tiene este peso al nacer y este peso final. Y en base a toda esta cantidad de datos, uno calcula una correlación alta, que es lo real entre peso al nacer y peso final. Sin embargo, si tenemos evaluados los animales, esa correlación es poblacional, pero hay individuos que rompen la regla, como este que está acá, que este es un individuo de bajo peso al nacer y alto potencial de crecimiento. Esos son lo que buscan los centros de inseminación, los criadores y los productores comerciales. ¿Cómo podemos encontrarlo? A través de los DEPs. Y es un gran aporte. Miren ustedes acá, el trabajo que han hecho, estos son los pesos al nacer en el año 89, y el trabajo que han hecho los criadores con los DEPs Angus, de ir bajando el peso al nacer. Es decir, el trabajo realmente es tremendo, y eso indica que los DEPs son la mejor herramienta para producir cambios direccionales en cualquier característica de interés económico. Ya no hay problemas de parto. Si hay problemas de parto, es porque evidentemente en un plantel de determinado tamaño o frame en las hembras, no se puede poner cualquier tamaño de toro. Entonces, la parte de los problemas de parto ya no es un problema de que uno no pueda encontrar los animales adecuados, sino que uno no está haciendo los apareamientos o no está teniendo en cuenta el tamaño de sus vientres y el sistema de producción para buscar toros adecuados que no generen problemas. Pero el peso al nacer en la raza Angus está en un valor realmente muy destacado. Horacio. Eso así indica la tendencia genética, donde hemos bajado el peso al nacer. Horacio, ¿me escuchás? Sí. Perdón, Horacio, te interrumpo sí. para hacer la primera pregunta para la votación, que tenemos algunas cuantas para los asistentes, ¿puede ser? Un poquito más adelante. Por ahora la postergamos. Después la recibimos con gusto. Vos marcame cuándo querés que la hagamos. Entonces. Yo te marco. Dale, gracias. Ok. Es bueno que me hable, porque no sé si están ahí o no. Estamos. Ok. Ahora quiero mostrarles, por ejemplo, el tipo de servicio que hay en la población Angus. Es decir, 40% de la población Angus, como ustedes ven acá, viene de inseminación artificial. Y esto que queda acá son servicios naturales. Entonces, ese es cómo está estratificado el tipo de servicio. Ahora,
si tomamos solamente los últimos años, seguimos prácticamente con cifras similares, 39% para inseminación, 28% transferencia de embrión y 30% servicio natural. ¿Qué se está abriendo acá un poquito? Son los animales de fertilización in vitro. En ese caso, dichos animales, por la técnica de fertilización in vitro, que es muy cómoda para los productores desde el punto de vista de manejo, las propias performances del animal son eliminadas de la evaluación genética y no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque por problemas de manejo de la técnica incrementan el peso al nacer e incrementan el peso al destete y nada tiene que ver con la genética del animal. Entonces recién ese animal va a ser evaluado si es fit cuando el animal genere progenies. Estos en leche nos hemos mantenido más o menos constantes, hemos tenido un crecimiento últimamente, pero sumamente razonable para lo que es bovino para carne. Peso final, tenemos una tendencia creciente. No esperen en peso final una tendencia totalmente elevada, porque eso realmente no es favorable. No queremos cosas extremas, pero sí queremos que realmente esta característica tenga una tendencia positiva y buscar esos animales de acuerdo al sistema de producción. En pocas palabras, lo que incrementamos es, a través de estos años, el peso final, peso al destete, lo mantuvimos con una tendencia levemente positiva, pero lo que pisamos es peso al nacer. Entonces, no hay problemas de parto y esa es la primera característica a evaluar. Y después tenemos un potencial de crecimiento totalmente adecuado. Circunferencia escrotal. Bueno, ¿quién no quiere incrementar circunferencia escrotal? Por supuesto es positiva, el trabajo que han hecho los criadores es muy bueno, nos interesa en cantidad y en calidad de semen y en precocidad sexual tener esta tendencia. Altura, la hemos moderado y estamos en esa tendencia. Y después entramos a este bloque, que es el bloque que hace a la calidad, al rendimiento de la carne. Y el trabajo que se ha logrado con ultrasonido y a través de los DEP ha sido realmente muy destacado. Esta es una de las tendencias que más éxito hemos tenido. Grasa dorsal, todos queremos algo de grasa dorsal y muchos quieren que en sus vientres haya reservas, especialmente para el invierno, así que tenemos esta característica ahí. ¿Y esto qué hace? Hace el precio de la carne. Por ejemplo, acá tenemos un precio promedio. Desgraciadamente, por un kilo bueno o un kilo malo se está pagando lo mismo. Pero ese no es el problema de la genética. La genética siempre tiene que ir más allá y buscar la mejor calidad y rendimiento de esos animales. Pero en programas de Estados Unidos, por cabeza, donde se pondera lo que es la grasa intramuscular y el rendimiento del animal, tenemos $65 por cabeza extra. Y en un programa que es mucho más exigente, que es el premium, que es grasa intramuscular que le da el gusto, el sabor a la carne, bueno, cuando califican los valores más altos, se puede sacar por cabeza 200 kilos más. El problema nuestro es que tenemos un sistema de tipificación de carne que lo único que hace es por rendimiento, pero no por calidad. Entonces, estos beneficios de calidad, de alguna manera no los tenemos incorporados. Por eso también no hemos tenido éxito en seleccionar por grasa intramuscular, por más que nuestra raza sabemos que es bueno en grasa intramuscular. Entonces, si queremos vender reproductores, semen o embriones, tenemos que evaluarlos, aparte de seleccionarlos fenotípicamente, por todas estas características de interés económico. Y este año empezamos a recibir los primeros datos, son 12 características estas, de docilidad, que la estamos agregando, ¿no? Entonces, en base a eso, podemos seleccionar fenotípicamente adecuadamente un toro, pero ponerle el valor agregado y direccionar los programas de mejoramiento en características que hacen a la eficiencia reproductiva, al crecimiento y a la calidad de carne.
Ah, sí, Joaquín, es el momento. Bárbaro, Horacio, vamos con la primera pregunta que eligieron Horacio y Agustín para hacerle a la audiencia. Y dice, ¿qué información tiene en cuenta usted a la hora de decidir qué toro incorporar a su rodeo? La apariencia visual, o sea, el fenotipo del reproductor, la genealogía, las DEPs del tema que está abordando Horacio, o todas las anteriores. Pueden ir votando y al final de la charla, de la presentación de Horacio, vamos a mostrar el resultado de la votación y seguramente Horacio va a ampliar acerca de ese resultado. La encuesta queda abierta hasta la siguiente pregunta que preparó Horacio para ustedes, así que tómense el tiempo necesario para responder. Avanzamos, Horacio, si querés, con la presentación. Podés minimizar ese cuadro de esa ventana que te apareció con la pregunta y seguimos. Perfecto. Ahora vamos a entrar a otro tema. Es decir, los DEP que tenemos se generaban por información de los datos, ya sean medidas, pesadas, ecografías, score, de que hace a facilidad de parto, y genealogías. Lo que podemos y lo que ha pasado es que esos DEP los podemos enriquecer con más información. Y esa es la información que viene del ADN. Entonces lo que voy a explicar es en qué consisten los DEP enriquecidos, que son los que a partir del año pasado y en este resumen 2020, de ahora en más, Angus va a calcular. Son DEP enriquecidos por evaluación genómica. Y acá sí, les pido un poquito más de atención porque el tema es un poquito más detallado. Entonces lo que necesitamos básicamente es la molécula de ADN. Entonces, ¿cómo hicimos o cómo hizo Angus para avanzar en estas características? Acá he tenido problemas. Entonces hay muchos nombres que confunden. Y vamos a aclararlo, todos. Los DEP clásicos los acabamos de explicar. ¿Y cuáles son las fuentes de información? Los DEP moleculares también los voy a aclarar más adelante, que son DEP que provienen solo de la molécula de ADN y tienen una muy limitada información cuando no son relativizados a la población de referencia de la raza. Y por último, lo que voy a explicar son los DEP enriquecidos por evaluación genómica. Entonces, la primero que los puso en funcionamiento fueron las razas lecheras y después vinieron las razas de carne con la American Angus, que empezó a agregarle a la información que ya mencionamos, información del ADN. Y nosotros logramos hacerlo en el 2019, a partir del año pasado. ¿Cuáles son los sustentos de poder hacer esta evaluación? Bueno, los datos que mostramos que necesitamos, las genealogías, y necesitamos agregar el genotipado del ADN que vamos a explicar de qué se trata. Estos son los cimientos de los DEP enriquecidos por evaluación genómica. Entonces, básicamente, si tenemos un animal, ustedes saben, uno insemina un óvulo, tenemos el embrión, dentro de esa primer célula tenemos los cromosomas, 30 pares en bovino para carne, y dentro de esos cromosomas tenemos el ADN. Así que tenemos que ir a buscar ese ADN de alguna manera para producir el dato. Déjenme mostrarles cómo es el crecimiento de un animal o las prioridades de ese feto que se está desarrollando. Primero viene el tejido nervioso. Se desarrolla el tejido nervioso. Después viene el tejido óseo, que es el chasis. Y después viene el tejido muscular, el músculo. Y por último, se deposita la grasa. Entonces, eso es
lo que de alguna manera vamos midiendo a través del tiempo. Lo último que medimos es la grasa. La primera grasa que se deposita es la abdominal. La segunda grasa que se deposita es la grasa dorsal o la grasa de cobertura. Pero la última que se deposita es la grasa intramuscular. Este es el ADN, que básicamente es una doble hélice. Todos los tenemos, todos los que están en la audiencia, tenemos nuestro ADN. En el caso de los humanos son 23 pares de cromosomas y dentro de esos cromosomas está el ADN. Y tiene una constitución genética muy sencilla. Tiene una molécula de fósforo, un azúcar que es la desoxirribosa, y esta cadena está unida por pares de bases. Y esos pares de bases es lo que se denomina SNPs, que voy a explicar después cómo nos ayuda la evaluación genómica. Este es un animal, y este que ustedes ven acá abajo es otro animal, porque tiene otro ADN. De alguna manera, ustedes ven que para todos los pares de bases acá es igual, pero para este animal es diferente. Y el código genético que generan esos pares de base es único. Y eso hace a las diferencias entre animales en características de producción. Entonces necesitamos buscar marcadores moleculares en esa cadena de ADN que estén asociados a características de interés económico y que nos muestren las diferencias que hay entre los animales. Y eso lo podemos hacer de una manera muy fácil. ¿Qué necesitamos? Que Agustín va a hablar sobre esto más tarde. Necesitamos ir a buscar el ADN. Y para eso necesitamos que nos manden pelo, bulbo piloso y sangre, porque es lo que podemos mandar a Estados Unidos y lo que estamos haciendo. De ahí mandamos eso a Estados Unidos y la empresa GeneSeq, que es el laboratorio más grande del mundo, extrae el ADN de cada animal y nos devuelve lo que se denomina el genotipado. Entonces acá tenemos la muestra de sangre o pelo y básicamente el genotipado ¿en qué consiste? Bueno, el genotipado lo que consiste es en leer ese ADN de cada animal. Acá tenemos dos toros, este es el toro 1 y este es el toro 2. Y este es el ADN de este toro y este es el ADN de otro toro. Por ejemplo, la pregunta es, ¿estos toros son iguales? No, no son iguales porque para ser iguales tienen que tener la misma ordenamiento de pares de bases. Y acá vemos que no tienen en la misma posición los mismos pares de bases. Entonces, la secuencia del ADN de cada toro hace a las diferencias genéticas entre los animales. El ADN es la molécula esencial de la herencia, con la cual nunca pudimos trabajar. Entonces, ¿con qué trabajábamos? Y con los pesos, con las medidas. Ahora nos podemos meter dentro de la molécula de ADN y buscar verdaderas diferencias genéticas y vamos a ver las ventajas que tiene de sumar esta información a la información que ya teníamos. Es decir, cada uno de ustedes que está sentado ahí tiene un único código genético, un único ordenamiento de ADN, y por eso es esto que se usa en las violaciones o en los crímenes. No hay manera de zafar si queda una muestra de ADN ante un hecho de violación o un hecho de un crimen. Es único el ADN de cada uno de ustedes y es único el ADN de cada uno de los toros o de los animales en general. Entonces necesitamos ayuda. ¿Necesitamos ayuda de quién? De los laboratorios. Entonces plataformas como esta que está acá para leer ese ADN y necesitamos ciertos chips que de alguna manera no vamos a leer todos los pares de base de ADN, vamos a leer ciertas posiciones de interés. Entonces, el que estamos usando acá, este que está acá,
estamos leyendo 75.000 posiciones del ADN de un animal. Posiciones me refiero a 75.000 SNP en la cadena de ADN. Entonces los chips que estamos usando ahora son esos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, GeneSeq lo que ha sacado es chips específicos para cada raza. Es decir, cada raza en determinadas posiciones tiene determinados genes que están de alguna manera más asociados a ciertas características de interés económico que otras. Entonces desarrolló un chip específico para la raza Angus, que fue el 50K que usamos hasta el año pasado, y ahora a partir de este año usamos que son 75.000 SNPs. Entonces armamos lo que se llama una población de referencia. Agarramos los toros que más impacto han tenido la raza Angus y que mayor precisión tenía, y llegamos a 2.000 toros, y eso es lo genotipado y es nuestra población de referencia para hacer la genómica. Si no tenemos toros fundadores, donde vamos a relativizar la evaluación genómica, no hay evaluación genómica que exista. Esta es la población de referencia del American Angus. Empezó en el 2010 con 2.200 toros. Nosotros empezamos con 2.000. De algún punto siempre hay que pensar. Cuando la gente y los criadores empezaron a darse cuenta de las ventajas de la evaluación genómica, permanentemente empezaron a mandar pelos o sangre, e incrementaron hasta el día de hoy que tienen 750.000 animales genotipados. Entonces la evaluación genómica está en esta diapositiva que voy a presentar. Estos son los DEP clásicos. Y si le agregamos más información como el ADN, lo que vamos a poder generar son los DEP enriquecidos. Pero antes de mostrarle eso, déjenme aclararle la aventura genética de ciertas empresas que ofrecen evaluación genómica en nuestro país. Lo único que esas empresas hacen es ir a sus cabañas o a sus establecimientos y decirle, dame un pelito que yo lo llevo a Estados Unidos y te voy a dar DEP que le voy a llamar moleculares porque solamente se basan en la molécula de ADN. Bueno, ese tipo de evaluación que sacan un DEP molecular no tiene prácticamente ningún valor en lo que hace a comparación de nuestra población en Argentina. Son numeritos positivos, negativos o cero. Van y le piden un pelo. Y si alguno está en la audiencia, eso es lo único que le piden. No le piden ni una genealogía, ni le piden ningún dato de peso a nacer, destete, final, ultrasonido, nada. Entonces esa evaluación genómica son espejos y no sirven. Lo referencian a una población que es de esa empresa, que no es de la American Angus Association y que la evaluación del American Angus no lo hace esa empresa. La evaluación del American Angus lo hace la American Angus en combinación con la Universidad de Georgia. Lo único que esas empresas hacen es ofrecer el genotipado. Los DEPs se calculan en base a la población de referencia del American Angus. Así que por favor no entren en esa aventura genética y nunca dejen de tomar datos fenotípicos porque los necesitamos, porque hasta acá están. Entonces, siguiendo, ¿qué agrega la evaluación genómica? Bueno, la metemos adentro ¿de dónde? De nuestra población nacional de Angus. Entonces, todo DEP, como hoy mencionaba, de DEP enriquecidos, que tiene el CIALE, está referenciado a 600.000 animales, que es nuestra población, que es lo que debe ser. Entonces, todo es comparable con todo. Y por eso necesitamos armar esa población de referencia que presenté rápidamente. Entonces, básicamente, lo que hoy podemos usar es todos los datos y medidas, todas las genealogías, todos los genotipados de ese ADN,
que sí necesitamos a esos laboratorios, pero solo para el genotipado, no para calcular DEP. Y básicamente con eso obtenemos los DEP enriquecidos. ¿Cuál es la primera ventaja? La primera ventaja es la siguiente. Primero, ¿por qué son enriquecidos? Porque los DEP clásicos que salían de acá, le agregamos más información y lo enriquecimos con la molécula esencial de la herencia y la molécula de cada animal en particular. Primera ventaja, podemos evaluar animales jóvenes sin datos, porque si ustedes mandan a Angus vía Agustín, que ya les va a decir cómo, los pelos o sangre, nosotros ese pelo lo mandamos a genotipar a Estados Unidos, lo metemos dentro de los 600.000 datos que tenemos y lo referenciamos con respecto a la base Angus, nuestra. Y esos DEP son comparables. Entonces, cuando un animal nace y todavía no se tomó su peso al destete final, sus datos de ultrasonido, y uno quiere hacer una selección prematura, manden los pelos y le vamos a dar enseguida un DEP enriquecido. Y es enriquecido no solo porque le sacamos el ADN del pelo, sino porque lo referenciamos a toda la base fenotípica y genealógica de los 600.000 animales. Aumenta la precisión del DEP enriquecido comparado a un DEP de Pédrigue. Un DEP de Pédrigue no sirve para nada. Desde ya se lo digo. Un DEP de Pédrigue es el promedio del DEP de la madre y del DEP del padre. Y ahora le voy a demostrar que tiene una precisión sumamente baja, y si es baja, ¿qué les expliqué? Tiene un grado de riesgo muy grande. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Veamos el ejemplo de la Moser del American Angus. Estos que están acá son DEP de Pédrigue. Todos estos que están en la primera línea. ¿De quién? De un animal, antes de ser genotipado. ¿Y qué precisión tiene? 0.05. ¿Qué dice eso? Que tienen un riesgo del 95% que esos DEP de Pédrigue que están ahí arriba se muevan y cambien para cualquier lado. Es decir, tienen un alto cambio posible. Y básicamente estos percentiles, por lo tanto, no representan nada. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo a este mismo animal lo mando a genotipar y cómo va inmediatamente a generar DEPs y mejorar su precisión y de alguna manera mejorar toda la predicción genética. Miren que acá hay características que los padres no tenían información, entonces ni DEP de Pédrigue había. Ahora, mándenme el pelo, lo mando a genotipar y fíjense cómo cambian todos los DEPs, aún los que no tenían DEP a través de la molécula de ADN y referenciado a nuestra población Angus de Argentina. Y miren cómo incrementa la precisión de estos DEPs, que eso es lo que mostraba Fernando ahora, donde decía los datos del resumen 2020. Es decir, esta precisión y estos DEP están mucho mejor calculados y el DEP de Pédrigue no tiene ningún valor. Primera impacto de la evaluación genómica: evaluar animales jóvenes sin datos, mejorar su predicción y su precisión. Entonces, nunca deben dejar de tomarse datos fenotípicos, porque necesitamos los datos fenotípicos, que son pesadas, ecografías, etcétera, para hacer la evaluación genómica. Las dos cosas van juntas. No los dejen engañar, que dejen de tomar datos, denme un pelo. Eso no sirve, van a la ruina. Tienen que tomar datos fenotípicos y tienen que mandar animales a genotipar. Entonces, cuanto más datos fenotípicos tomen y más genotipados nos manden, mejores DEP enriquecidos y mejores precisiones van a tener. Segunda ventaja. ¿Para qué sirve? Para características que son difíciles de medir. ¿Cómo cuál? Como eficiencia de conversión. Eficiencia de conversión, el 50% de los costos de mantenimiento se los lleva
el mantenimiento por su tamaño corporal. Y el 70% se lo lleva el mantenimiento de una vaca cría con un ternero al pie. Si bajamos los costos del consumo y mejoramos la eficiencia, esto es de alto impacto. Por supuesto, ¿tenemos datos de consumo individual a nivel poblacional? No, no tenemos. ¿Hay que ir a buscarlo? Sí. ¿Estamos en camino de ir a buscarlo? Sí. Si ustedes seleccionan solamente por peso o por DEP, si quieren, por DEP extremo, como decía Fernando, se van a llevar puesto los costos de mantenimiento que van a incrementar y se van a llevar puesto el peso del vientre adulto. En Estados Unidos, en los últimos 30 años, el peso de los vientres adultos se incrementó en 136 kilos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y la diferencia está en el rumen de cada animal. Esta es una máquina fermentadora. Hay animales que de alguna manera usan mejor los alimentos, el consumo menor y la ganancia es mayor, con el menor consumo posible, y ahí es donde tenemos que ir a buscar el dato. Entonces, básicamente, esta es la situación. Fíjense dos cosas acá. Lo que yo puedo hacer es, si tengo el peso de un animal, el peso, que en realidad es el peso metabólico, no vamos a entrar en detalle, puedo estimar qué consumo va a tener ese animal de acuerdo a la dieta esperado. Es decir, así se planean las dietas, en base al consumo del animal, y de alguna manera yo puedo predecir qué consumo voy a tener. Este es el consumo de materia seca de acuerdo a este peso metabólico. Y cada uno de estos puntos es un animal. Ahora, ¿cuáles son los animales que más quiero? Bueno, lo que más quiero son los que tienen igual ganancia, que es este punto, acá está la ganancia, y de alguna manera, con esta ganancia, consumen esta cantidad menos de alimento. Y eso es lo que se llama consumo residual. Entonces, tenemos que buscar estos animales que tienen igual ganancia, pero menor consumo, y son de alto impacto en la eficiencia de conversión. Entonces, seguramente, ¿por qué este es un dato difícil? Porque necesitamos corrales metabólicos que son sumamente caros, y es limitada la cantidad de animales que podemos medir. Una de las últimas diapositivas. Lo que hizo Estados Unidos con esta característica es maravilloso. Lo que hizo es medir, ellos también tenían problemas de juntar datos, pero con la genómica lo que hicieron es genotipar para ganancia diaria residual y consumo de materia seca solamente 25.000 animales. Y fueron a la población de referencia. Y con solo 25.000 animales, donde midieron consumo y genotiparon, pudieron evaluar solamente por genotipado de estos animales, sacar un DEP enriquecido en 1.300.000 reproductores. Es decir, esta es otra de las ventajas, donde yo de alguna manera mido una cantidad de animales, saco los genotipados, tengo los consumos, y eso me sirve para predecir de 25.000 animales la predicción a 1.300.000 animales en eficiencia de conversión. Fíjense en destete cuántos tiene el American Angus, 9 millones. Así que esto recién empezó, o empezó hace unos años, pero a ellos también les costó, y nos va a costar a nosotros. Entonces, con esto lo que hacemos es maximizar el progreso genético, porque seleccionamos animales más jóvenes, bajamos el intervalo generacional, y esto lo que hace es maximizar el mejoramiento. Bueno, entonces podemos tener DEP enriquecidos por evaluación genómica con la colaboración de GeneSeq, y lo que Angus es, como ustedes saben, es básicamente una marca. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad materna
una eficiencia en la parte reproductiva, una precocidad de crecimiento y características que hacen al rendimiento y la calidad de carne que no se discuten. Lo que queremos buscar son diferencias genéticas en esos animales Angus para poder acceder a todos los mercados de exportación que demandan ciertos matices diferentes. Y en eso estamos. También es una excelente raza cruzante. Brasil compra 4 millones de dosis de Angus. Los pone sobre su vientre Nelore, que son excelentes esos vientres, en la zona del subtrópico y del trópico. Y con Angus sacan este tipo de novillo. Bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Gracias. ¿Estás ahí? Estoy acá, sí. Bueno, ahí muchísimas gracias, muy clara la presentación, Horacio, como siempre. Así que te agradecemos, seguramente una herramienta más que interesante para los productores, para que sigan seleccionando y sin duda una herramienta para complementar lo que vienen haciendo, pensando en los rodeos comerciales, ¿no? Y en cómo elegir los toros. Ahora, si les parece, no sé si está Agustín por ahí, Agustín Curuchet. Sí, Joaquín, buenas noches. Agus, ¿cómo va? Bien. Agustín, bueno, aprovecho para presentarlo. Agustín es parte del equipo de la Asociación Argentina de Angus y es quien se encarga de administrar, como dijo Horacio, todo lo que tiene que ver con el envío de muestras de pelo, en este caso, para hacer la genómica. Agustín tenía ganas, la asociación, sobre todo, de compartir un poco cómo es la administración y cómo es la logística. Agustín, si querés comentarnos para el envío de las muestras y la recepción de los resultados de genómica. Sí, cómo no. Bueno, para ya ir cerrando la jornada, entendemos el horario que es y vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero no queríamos dejar de comentarles de esta herramienta que ya la asociación está brindando a sus socios, que hoy en día están adheridos al programa ERA. Para los que no saben qué es estar adherido al programa ERA, hoy día hay 512 cabañas que lo están, y lo que hacen es brindar a la asociación sus registros de producción, que comentaba Horacio, sus pesos, sus medidas, sus imágenes ecográficas, y además también nos envían las genealogías de sus animales. Y por eso es importante que aquel que quiera hacer uso de esta herramienta esté adherido, porque a través de las genealogías nosotros lo que hacemos es conectar estos animales a la población. Y nosotros lo que hacemos es brindar estos DEPs que ustedes los van a poder comparar con los DEPs de estas 512 cabañas que integran el programa ERA, ¿no? Este servicio comenzó, como les comentaba Horacio, el año pasado, en abril del año pasado. Principalmente estaba dirigido a animales de pedigree, pero dado el éxito, la verdad, que hemos tenido, este año se decidió en la comisión técnica avanzar con el puro controlado, y bueno, justamente lo que se puede analizar es cualquier animal, digamos, un animal de cualquier sexo y edad, y acá reside, como les comentaba Horacio, una de las principales ventajas, ¿no?, de esta herramienta. Ustedes pueden mandarnos una muestra de un ternero que acaban de destetar, y van a poder obtener de ese animal los DEPs para las 12 características que les comentaba Horacio, es decir, de largo de gestación, peso al nacer, peso al destete, peso final, circunferencia escrotal, leche, altura, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera, porcentaje de grasa intramuscular, porcentaje de cortes minoristas, es decir, un montón de características que estos terneros ni siquiera por su cronología las han manifestado, ¿no? Y bueno, entendemos que también uno de los grandes
de las razones por la cual, por suerte, venimos viendo que este programa está funcionando es esta, ¿no? Esta principal ventaja. Ahora bien, para los animales que ustedes tengan intención en analizar, ¿qué muestras estamos recibiendo hoy en día? Como les adelantaba Horacio y Joaquín, solamente por el momento estamos aceptando pelo o sangre. Si quieren enviarnos pelo, estamos solicitando un mínimo de 50 pelos obtenidos de la cola del animal a contrapelo. ¿Y por qué es importante contrapelo? Porque necesitamos que estos pelos tengan bulbo piloso, ya que ahí es donde está el ADN con el que trabajamos. Y bueno, y si no, si quieren enviarnos muestra de sangre, también pueden hacerlo. La verdad, la diferencia es que se acondicionan en unas tarjetas especiales denominadas FTA, que nosotros tenemos en la asociación, se ponen en contacto con nosotros y coordinamos cómo hacerlas llegar. ¿Dónde enviarlas? Hoy en día, por la situación de público conocimiento, esta pandemia y la cuarentena que está conllevando, estamos trabajando todos los días igual. La única diferencia es que estamos haciéndolo a distancia. De todos modos, estamos recibiendo prácticamente todos los días muestras en la asociación y estamos pasando una vez por semana a retirar todas las que llegan para acondicionarlas y, bueno, enviarlas a este laboratorio que, como les adelantaba Horacio, este laboratorio es SHINSIC, está ubicado en Estados Unidos. Entonces nosotros estamos haciendo 2 envíos mensuales a Estados Unidos, que son el segundo y cuarto jueves de cada mes. Estamos trabajando con la empresa de logística UPS para despachar las muestras. Y para comentarles un poco acerca de la mecánica de trabajo, como les comentaba, ustedes nos envían las muestras a la asociación, nosotros las despachamos al laboratorio, y este laboratorio lo que hace es, de esa muestra, se extrae el ADN y, en resumidas cuentas, lo que hace es transformar a un formato digital estas pares de bases que explicaba hoy Horacio, ¿no? Denominados genotipados. Esos genotipados nosotros los recibimos y lo enviamos al INTA. El INTA de Castelar hace de unidad ejecutora del programa ERA. Ellos son los que con esta información generan estos DEPs enriquecidos y que nosotros luego enviamos al criador. Ahora bien, este laboratorio no solo nos envía estos genotipados, sino que nos envía otra información que se llaman perfiles de SNP para paternidad. ¿Qué es esto? Es la información con la que se vale la Sociedad Rural Argentina para hacer el chequeo de ascendencia de animales. Entonces, nosotros tenemos un convenio con la Sociedad Rural Argentina por el cual el criador puede, además de obtener estos DEPs enriquecidos, verificar la paternidad de ese animal que nos envía a analizar a través de la Sociedad Rural Argentina, quien después, a través de sus medios habituales, que bueno, que el criador de pedigree ya está acostumbrado, puede encontrar los resultados de esa verificación, de ese chequeo de ascendencia. Para que tengan una idea acerca de los plazos, bueno, desde que despachamos por UPS al laboratorio, demora en llegar a Estados Unidos unos 3 días, y el laboratorio tiene un máximo de 20 días hábiles en generar estos genotipados y estos perfiles que nos lo envían a nosotros. Por un lado lo entregamos a Rural, estos perfiles, para que hagan el chequeo de ascendencia, y por otro lado, como les decía, pasamos los genotipados al INTA, quien demora aproximadamente 30 días en generar estos DEPs enriquecidos que nosotros pasamos al criador. Y ya para finalizar, pero nos gustaría hacer una aclaración acerca de las verificaciones de paternidad, que la verdad que es una consulta que tenemos casi todos los días, porque hay muchos criadores que se interesan no solo en obtener estos DEPs, sino que aprovechan y con la misma muestra también logran este chequeo de ascendencia. Que aclarar lo siguiente, digamos, la Rural tiene 2 técnicas, esto seguramente lo sabrán más que nada los criadores de pedigree. La Rural tiene 2 técnicas para chequear la paternidad de un animal de pedigree. Una se denomina STR y la otra SNP. Son 2 técnicas distintas cuyo fin es el mismo.
verificar la paternidad de un animal. Nosotros, por razones de la información que le brindamos a la rural para que haga este chequeo de ascendencia, solamente podemos, digamos, hacer la verificación de paternidad por la técnica de SNP, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Cuando ustedes nos envían una muestra de un animal y generamos este perfil de SNP que enviamos a la Sociedad Rural Argentina, ellos lo que hacen es ver el padre y la madre declarados de ese animal y buscan que tengan perfiles de SNP para hacer la contrastación y ver si fehacientemente ese animal es hijo de los padres declarados. ¿Qué pasa? Si en la rural no hay perfiles de SNP y hay perfiles de STR, es decir, la otra técnica, este chequeo de ascendencia no se puede hacer. Hay criadores de pedigree que ya están acostumbrados a trabajar con SNP, ya lo saben y los envían de todos modos y hacen este chequeo, pero hay algunos que están migrando. Vale aclarar que la técnica de SNP es la última que apareció y esa en la cual todos están empezando a trabajar con la misma, y hay muchos creadores que están en ese transcurso de pasarse de una a otra, y entonces no están seguros si de algún padre tienen perfil de SNP o no en la rural. Entonces nosotros lo que siempre aclaramos es que nos pueden escribir, nos mandan la identificación de los padres de los animales que están interesados en analizar, y nosotros les decimos, miren, en la rural hay perfiles para, además de obtener los DEPs, hacer la verificación de paternidad o no. La verdad que de esos animales solamente hay perfiles de STR y bueno, no se va a poder hacer la verificación de paternidad, pero de todos modos los DEPs enriquecidos los van a obtener sin ningún problema. Así que bueno, la verdad que traté de hacerlo lo más rápido posible, sinceramente entendiendo el horario. Ahí tienen mi mail para que me escriban y bueno, podamos conversar cualquier duda que tengan al respecto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación también. Un gusto enorme poder ser parte de esta jornada del CIALE. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, ingeniero en producción agropecuaria. La verdad no me acordaba sinceramente al principio cuando te quise presentar. Así que muchísimas gracias, muy claro, muy corto y muy útil también. Vamos a avanzar, Patricio, por favor, con el resultado de la votación de la pregunta que hizo Horacio para ustedes, que era: ¿qué información tiene en cuenta usted a la hora de decidir qué toro incorporar a su rodeo? Bueno, creo que estas respuestas lo van a poner muy contento a Horacio, que fueron, bueno, la mayoría, el 63%, 99% de los votantes eligió todas las anteriores, y en segundo lugar el 32%, 51 asistentes eligieron que seleccionaban solamente por DEPs. Así que no sé si está Horacio ahí disponible. Sí, estoy. Sí, muy contento también, como decís. Genial, vamos a responder una o dos preguntitas que hay de los asistentes y cerramos para no demorarlos más. Una de las preguntas es: si selecciono por peso al destete, ¿estoy seleccionando por hembras más lecheras y por lo tanto menos carniceras y rústicas? Es la pregunta de Daniel Undurraga. Horacio. Sí, cómo no. Cuando uno selecciona por peso al destete, realmente tenemos que explicar primero cómo se obtiene un DEP de leche para bovinos de carne. Entonces, el DEP de leche para bovinos de carne se obtiene de la siguiente forma. Cuando el toro padre genera hijas, esas hijas después son madres y generan nietas de ese toro padre. En base al peso al destete de las nietas, uno puede evaluar un toro de carne por leche. Entonces, lo que hay que hacer es no básicamente guiarse solamente por el peso al destete, porque el peso al destete puede estar influenciado, puede ser un peso alto, pero porque tiene, digamos, un ambiente favorable, sino lo que uno tiene que hacer
es básicamente esa información que está en el ERA del toro padre, ver el DEP de destete y el DEP de leche en forma conjunta. Muy bien, Horacio, clarísimo, muchas gracias. Vamos con la segunda y última pregunta, dejamos el resto de las preguntas tal vez para responder personalmente o individualmente, perdón, por mail. Matías Aramburu pregunta, si busco una madre con capacidad de acumular grasa, ¿me convendría reponer con hijas de un toro rompecurvas o curvender por su mayor crecimiento? ¿Eso implicaría menor grasa? No necesariamente. Lo que uno tiene que hacer es realmente ver de ese animal lo mismo que dije antes. Es decir, de alguna manera lo que hay que ver es el DEP de espesor de grasa dorsal de ese animal y el DEP de peso final de ese animal. Es decir, los pesos de alguna manera están influenciados por ambiente. Entonces, la referencia, si uno está interesado en un reproductor, ya sea un torito para reposición o una vaquillona para reposición, bueno, ver de alguna manera las dos características. En general lo que se quiere es en vaquillonas de reposición, que de alguna manera tengan un DEP positivo en espesor de grasa dorsal desde ya no extremo, y realmente eso se puede hacer muy bien en base a los DEP. No necesariamente en este caso no están correlacionados. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, muchísimas gracias, Agustín, y bueno, a través de ustedes, gracias a la Asociación Argentina de Angus por compartir los conocimientos, esta charla, la experiencia, y nos despedimos de la jornada de hoy, de este Exposial virtual, y los esperamos mañana de nuevo, en el mismo horario, a las 18 horas, con el tour virtual de la raza Angus, en este caso solamente la variedad negra, hay unos 15 toros para mostrar, hay muchas novedades en la batería de Angus negro. Vamos a estar con Fernando, como vinimos haciendo durante toda la jornada, presentando los toros en su piquete, en su estado actual, y después de esa charla, a las 19 nos va a acompañar otro miembro de la asociación, en este caso también de la comisión técnica, el ingeniero Carlos Pepe Vestalardo, para hablar acerca de criterios de selección de la raza Angus en rodeos y planteos comerciales. Así que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y por acompañarnos. Nos vemos mañana, no sé, Fernando, si querés cerrar con algo, Horacio. Bueno, no, quiero agradecer en nombre de mío y de Agustín y de la Asociación Argentina de Angus por el trabajo, primero por invitarnos y también por el trabajo que hacen realmente por, de alguna manera, ofrecer animales para los distintos sistemas de producción, distintas categorías, y cómo realmente pesan un poco, la encuesta lo dice, ¿no? La selección fenotípica visual siempre hay que tenerla en cuenta, pero tenemos herramientas para direccionar y producir cambios en los programas de mejoramiento. Muchas gracias por lo que ustedes también mostraron y por la invitación de parte de la Asociación Argentina de Angus. Bueno, gracias Agustín y gracias Horacio. Yo de mi parte nada más. Nos vemos mañana, seguimos con Joaco, ya somos figuritas repetidas esta semana, pero mañana seguimos con los Angus negros. Muchísimas gracias, Horacio, y gracias a Agustín y a la Asociación de Angus, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.